Obviamente, ustedes están creciendo con la inteligencia artificial, la están viviendo en un modo que en mi generación, la generación anteriores, no la vivieron en el mismo modo. Pero aún es muy importante entender cómo va a crecer, cómo nos va a impactar y cómo va a impactar el mundo de comercio y medios hoy en día. Entonces, lo primero es entender la inteligencia artificial, ver cómo se puede usar en la vida real, en un modo de comercios y finalmente pensar en cómo empezar a usarlos en negocios, pero con seguridad y privacidad de datos, que es muy importante. El modelo de marketing ha cambiado completamente por la Generative AI. Si piensas que ahorita usas ChatGPT o Gemini o Copilot, mucho más que usas Google o Bing cuando quieres una respuesta. Y obviamente ahorita el último año se está hablando mucho de agentes. Entonces todo eso está cambiando el proceso y las operaciones de marketing. Está también impactando cómo la creatividad, datos y tecnologías se están usando hoy en día. Puede ser comerciales, creatividad, diseños mucho más rápido y también eso está cambiando el poder de los negocios. Y más de esto está abriendo nuevas capacidades, pero al mismo tiempo trae nuevas complejidades. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se les dirían a esto? ¿Café? ¿Otra palabra? ¿Tinto? ¿Americano? El problema es que si cada uno tiene un diferente nombre para llamar esa imagen, y si yo digo, me traes un tinto, pero si estoy en Chile, te van a traer un vino. Entonces es muy importante no solo pensar en la tecnología y los avances de la Generative AI, pero también es importante pensar en la taxonomía de datos. Si un agente no puede entender el otro agente y la taxonomía de datos son distintas, no importa la tecnología que tienes. Entonces es muy importante que los datos que ustedes tienen pues se puedan comunicar. Otro ejemplo, yo antes pasé mucho tiempo en México y mi tía me pidió un saco. Y mi tía es de Colombia y yo le compré un saco. Un saco en México es un blazer. Un saco acá es como un suéter. Ella no estaba feliz. Ese es el mismo problema que estamos viendo hoy en día con agentes. Entonces, cuando estamos pensando en toda la presentación, sí, todo lo nuevo Generative AI es muy chévere, es muy divertido, es increíble, pero si la parte más aburrida que la taxonomía de datos no está alineada a otros datos, no te puedes comunicar internamente en tu compañía ni externamente. Entonces, empecemos a entender un poquito el ecosistema de agentes hoy en día. Entonces, hemos visto muchos cambios. Y también cuando personas hablan de inteligencia artificial, es muy importante que le preguntemos qué tipo de inteligencia artificial. Porque todo el mundo dice que todo es AI, pero no todo es AI. Preguntar, bueno, es AI, pero estás usando Natural Language Processing, Large Language Models, Computational Machine Learning, y empezar a investigar específicamente qué significan cuando hablan de Generative AI. Porque usualmente y muchas veces solo estás usando un modelo de predicción, un Standard Linear Regression Model, que no es inteligencia artificial. Entonces, cuando estamos empezando en la evolución de agentes, lo que se está viendo mucho es que ahorita son casos muy básicos que están haciendo. Pero imagínate como en un año poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a vacaciones el próximo verano. Y eso es lo que gano, y eso es lo que quiero hacer. Y en un mes dime qué me recomiendas basado en lo que me gusta hacer. Y entonces no solo es pensar en, oye, quiero saber que me das un summary de ese artículo, o quiero que me crees una foto. El futuro de la inteligencia artificial es, quiero que me hagas un task que me dure 6 meses. Háblame en 6 meses y dame la solución en 6 meses. Quiero comprar una casa. ¿Cómo puedo empezar a ahorrar? Empieza a ver mis ahorros. Entonces, no solo es un objetivo de hoy en día, pero es cambiar toda la manera en que nosotros pensamos y trabajamos cada día. Entonces, aquí en el ejemplo, estamos acá, tasks de 5 minutos. Y pues, ahorita vamos empezando a ver tasks de 5 horas. Pero, ¿qué pasa cuando puedes empezar a optimizar toda tu vida mucho más rápido? Y creo que cuando pensamos en la inteligencia artificial, siempre está el dicho que se dicen que van a quitar y se van a deshacer todos los trabajos. No es verdad. Cuando Microsoft publicó Excel, dijeron la misma cosa, porque bueno, antes las spreadsheets que usamos hoy en día tomaban horas, si les pregunto a sus papás, antes de Excel,
poder hacer un spreadsheet, hacer reportes, lo que haces hoy en día en 1 hora en Excel, antes duraría una semana sin Excel. Y lo que hizo es que se aceleró mucho más el crecimiento, y lo que vamos a ver es que los trabajos y cómo personas trabajan sí van a cambiar mucho más. Entonces, la adopción también que hemos visto es que hay una adopción global muy rápida que no hemos visto en nuestras tecnologías. Cuando empezó la Internet, la adopción de la Internet fue muy lenta comparada a la adopción de inteligencia artificial hoy en día. ChatGPT salió y personas en Colombia pueden usar ChatGPT. Cuando el Internet empezó, no era así, no fue tan democratizada la Internet, especialmente la Internet más rápida, y eso es lo que hemos visto. Entonces es un impacto global que estamos viendo innovación, no solo en los Estados Unidos o en Asia, pero también en todos los países. Y esencialmente, al mismo tiempo, no hay tanta confianza en el IA, pero también todo el mundo quiere usarlo porque tienen miedo, si no lo usan, van a perder oportunidad. Entonces, ¿cómo uno como compañía o empresario, ustedes que van a empezar en el mundo de negocios, cómo pueden ver la inteligencia artificial como un reto? Entonces, lo primero, y lo que les dije en el ejemplo del café, es muy importante solucionar la parte más aburrida de su compañía. Yo trabajo mucho con supermercados en los Estados Unidos, en Colombia, en Europa, y el problema más grande es que, digamos, Tesco, cuando ellos empezaron el negocio de e-commerce, la manera en que el proveedor de marcas en el Tesco no tenía la misma taxonomía de productos cuando los ponían en el sitio web, y la forma en que contactaban consumidores que alguien compraba en el sitio web no podía hablar con los datos de CRM que tenían en el loyalty. Entonces Tesco tenía todo un montón de datos de todos los clientes, sabían quién estaba comprando, cuánto estaba comprando, la cantidad, podía saber todos los cambios, pero aún Tesco internamente tenían el problema que le estaba llamando el café, tinto, americano, y todos estaban confundidos. Entonces es muy importante solucionar las partes más aburridas de la compañía, que es asegurarse que tiene una taxonomía consistente internamente y también una taxonomía que puede comunicarse con otras taxonomías, otras tecnologías. O si no, en verdad puedes comprarte la mejor tecnología del mundo, pero si no hay esa comunicación interna, nada va a pasar. Entonces aquí cuando empezamos a ver es, uno, la infraestructura, la accesibilidad, la capacidad de medirlo y obviamente el talento. Pero lo que hemos visto es que usualmente cuando uno ve esto, en otra tecnología vimos que el talento era el primero. Pero con la inteligencia artificial, la educación y poder aprender y la democratización de mucho de lo que se podía hacer antes, se puede hacer mucho más rápido. Ahorita tú puedes crear páginas web, puedes hacer muchas cosas más avanzadas que no puedes hacer sin saber hacer coding, que ahora se puede saber. Entonces, como marca, ¿cómo puedes empezar a usar y pensar en la oportunidad de Generative AI? Entonces, AI está cambiando en la forma que organizaciones están personalizando la experiencia del consumidor. Y muy simplemente, cuando piensas en la oportunidad de cómo puedes usar la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del consumidor, tienes que pensar que el consumidor cuando está comprando no solo tiene el presupuesto de dinero, cuánto quiero gastar, pues tiene ese presupuesto de tiempo. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo tengo para solucionar ese problema? Y también la frustración que tengo en ese momento. Por ejemplo, si ustedes hoy, después de ese evento, van a Carulla para comprar, van a estar cansados, quieren comprar algo súper rápido para ir a la casa y hacer algo de cenar. Pero si ustedes van a Carulla un sábado o un domingo con más tiempo, van a tener más tiempo para pasar los pasillos para Carulla, ver lo que tienen, vas a tener menos frustración. Entonces, no solo es que es la nueva tecnología, pero lo que deben en retos como marketing es cómo puedo solucionar el problema del consumidor y no solo ver el presupuesto de dinero, pero también el presupuesto de tiempo y frustración. Entonces, en esto, lo que hemos visto es que ahorita hemos visto muchos
campañas que tienen reglas. En AdWords, en Meta, cuando haces campañas digitales, dicen, bueno, quiero gastar ese CPC o quiero que optimices en un CPA, cualquier cosa. Y con lo otro que están haciendo es que están haciendo modelos de predicción basados en datos históricos. Lo que se va a empezar a ver es cómo puedes empezar a predecir el futuro con los datos que hay. Y no solo eso, cómo puedes empezar a crear experiencias adaptivas al consumidor. Y cuando piensas en experiencias, no quiero que solo piensen en una experiencia física, pero también una experiencia digital. Y si piensas en las formas que tú ahorita buscas información, no estás buscando información en un engine solo en Google, estás buscando una experiencia completa, estás buscando una experiencia como en TikTok, cuando vas a viajar a un nuevo lugar, en vez de buscar en Google mejores restaurantes, vas a TikTok y ves los restaurantes, ves las comidas. Entonces, todos estos cambios están cambiando la forma en que consumidores quieren ver esa solución. Y eso también se está viendo en la forma que se pueden comprar los medios. Entonces, todo el mundo digital, en la forma que se compra media, en la forma que se hace la activación y todo eso, se está viendo no solo en el media planning, pero en la forma que se hace creativo y en la forma que se mide y se optimizan las campañas digitales. Entonces, ¿qué pasa en un mundo de ustedes de marketers en que esencialmente tienes un agente que lee la media brief y te dice, oye, pasaron estas media briefs y los datos que han pasado, ten esas audiencias, esos canales, esas tácticas en cuenta? ¿Qué pasa después de crear esas audiencias, pasar la media brief, pero que esas audiencias se adapten? Entonces, no crear una audiencia de nuevos padres o personas que son deportistas, pero crear esa audiencia y basada en el performance de esa audiencia se va adaptando y mejorando y estás encontrando mejores y mejores audiencias. ¿Cómo puedes empezar a trabajar con la inteligencia artificial para crear una estrategia que es ágil y poder ver cambios macro que están pasando en el mundo real para cambiar y adaptar la estrategia, la técnica? Y no solo esto, ¿cómo puedes usar la inteligencia artificial y el neuroscience para poder predecir lo que va a pasar y también crear contenido nuevo y también optimizar ese contenido en una forma más rápida? Entonces, cuando piensas en el mundo y los agentes, uno es cómo puedes crear conocimiento y alineamiento internamente, alinearse en cómo van a ver si lo que van a experimentar en eso sí va a funcionar. En los KPIs es muy importante para saber si yo empiezo a implementar esta tecnología, cómo sé si está trabajando, cómo sé que si no está trabajando. Y eso es muy importante, y cuando empiecen en KPIs, les recomiendo en usar algo que se llama OKRs. Entonces, usualmente, yo como persona, cuando tengo un KPI, tengo que generar más ROAS para las campañas digitales. Pero la persona que trabaja en el supermercado, el objetivo de ellos, yo tengo que mover más productos del shelf. Los dos estamos generando ventas, pero tenemos diferentes ejemplos en cómo vamos a generar esas ventas y el revenue para las empresas. Es muy importante cuando están alineando los KPIs, ver los KPIs de cada una persona en la empresa internamente. Porque la proposición de la inteligencia artificial no solo está en la capacidad, pero es pensar en cómo puedo usar la tecnología para crear una mejor experiencia al consumidor. Y es muy complejo. Entonces, es un ejemplo de cómo se va a ver el futuro del banco. Y algo que me impresiona mucho de América Latina y Asia es que ustedes tienen super apps. Los Estados Unidos no tiene, Canadá no tiene, Europa no tiene, pero América Latina sí tiene un super app. Y la razón que América Latina tiene super apps, que lo hemos visto en Mercado Libre, en Rappi, es porque esencialmente se creó la oportunidad de hacer commerce. Pero tenemos un país, y los países de América Latina, en que hay una falta de bancarización de personas. Entonces, eso creó la necesidad tecnológica para esas compañías de comercio crear fuentes de digital wallets. Hoy en día, en Colombia, puedes pagar cualquier cosa que quieras con Nequi, con QR, súper rápido. Uno puede mandar dinero internamente en Colombia más rápido que yo pueda mandar dinero de una cuenta a otra en los Estados Unidos.
Si yo te mando dinero en Venmo o en PayPal en los Estados Unidos, dura 1 a 3 días para que sí llegue a la cuenta. Tengo que pagar extra para que llegue, pero de verdad no llega, es como un préstamo que el banco le hace. Uno en Colombia, uno puede transferir directamente de Nequi a la cuenta y te llega inmediatamente. Entonces, muchos de los retos e innovaciones que estamos viendo cuando vemos la tecnología es porque vemos también los retos que hay en cada país y cómo los países se están adaptando. En 2023, 13 de las 25 compañías de publicidad en el mundo que están creciendo más rápido estaban en América Latina. Entonces estamos viendo mucha innovación. Entonces, no solo es poder usar cómo ellos están usando ChatGPT, pero cómo están también viendo el valor al consumidor, cómo pueden crear toda esa experiencia, que al final del momento es cómo puedo crear la experiencia bancaria y hacerla más fácil para el consumidor. Hoy en día, la mayoría de la economía usa Nequi o QR para pagar, porque es súper fácil. No lo usamos porque nos forzaron a usarlo, lo usamos porque es fácil y se adoptó a la forma que personas usan la tecnología hoy en día. Entonces, en eso tenemos nosotros usamos un acrónimo que se llama VITAL, que es cuál es el valor al negocio, que es lo más importante. Si no hay un valor de negocio, no lo hagas. ¿Cómo va a impactar el equipo? Y eso es una de las cosas más importantes. No solo en la inteligencia artificial, pero cuando piensas en la publicidad, todos queremos crear unas campañas omnicanal. Lo que veo muchas veces es que en una marca, Coca-Cola, General Mills, Alpina, el equipo de marketing, el equipo de trade, el equipo de comercio, todos los equipos que existen en una marca no hablan entre ellos mismos. Así que cuando ves en el equipo de marketing digital, el equipo de social, de brand, de search, no se hablan. Y todos están creando estas campañas y dicen que son omnicanal. Pero si ellos no se hablan y salen en una campaña, el consumidor, tú no piensas como consumidor, mira, esa es la campaña de search, esa es la campaña de televisión, esa es la campaña de social. Tú piensas, oye, esas 3 campañas se ven muy raras, no están adaptando a mi experiencia. Entonces es muy importante la comunicación interna como equipo, mucho más hoy en día con lo rápido que se está moviendo la tecnología. Y la capacidad técnica que estamos viendo es tener el balance de ser generalistas, pero también expertos y poder manejar varias plataformas. Nosotros hoy en día, en la agencia, nosotros no estamos solo diciendo, oye, necesitamos una persona que pueda hacer search, otra persona que haga social y otra persona que haga display. Ahora necesitamos una persona que haga las 3 cosas. Entonces, y obviamente se puede hacer mucho más rápido porque la inteligencia artificial está haciendo la adopción de todas las tecnologías mucho más fácil y ágil. Y aquí está obviamente que tienes que seguir creando oportunidades de aprendimiento internamente para los equipos. Entonces, también los consumidores aún prefieren humanos. Y creo que la parte humana no va a cambiar. En la pandemia todo el mundo pensó que las tiendas físicas se iban a terminar, se iban a acabar, pero esencialmente no. Personas después de la pandemia volvieron a las tiendas físicas, los malls están llenos, cualquier tiempo que vas al mall. Entonces es muy importante tener ese balance. Ustedes, la mayoría aquí tal vez nunca lo usaron, pero en los 90s hay una aplicación de Microsoft que se llama Clippy. Y Clippy todo el mundo odiaba Clippy. Clippy era muy frustrante, no te solucionaba los problemas. Y era la forma en que esencialmente Microsoft quería solucionar muchos problemas con la tecnología y con los datos. Pero en vez de Clippy crear y solucionar los problemas del consumidor, crea mucha más frustración y enojo con los consumidores que en los 2000, cuando había muchos blogs, muchas personas se quejaban y había mucho odio muy fuerte con Clippy, que en 2004 o 2007 Microsoft se deshizo de Clippy completamente. Entonces, cuando vemos todas las industrias, obviamente algunas industrias se están moviendo mucho más rápido en términos de estudiando, evaluando, comprando y pagando todo el tema de la inteligencia artificial. Pero aún vemos que toda la parte humana aún está mucho más fuerte. Pero también vemos que varias tecnologías como en retail están comprando mucha inteligencia artificial, también en tech, también muchas industrias de autonomía y digital, pero también si vemos como self-checkout en los Estados Unidos,
están quitando el self-checkout y están poniendo personas otra vez porque la experiencia con el consumidor no valía la pena en los ahorros que están viendo. Entonces, cuando empiezas a planear, lo primero es, debes que empezar y debes que siempre tener la posibilidad de que una persona puede hablar con un humano, saber cómo se puede escalar los problemas, tener claridad en el negocio y obviamente siempre hacer test y optimizar cada parte del negocio. Entonces, ¿cómo se funciona eso? Entonces, algo que quiero hablar es que hemos visto varias diferentes eras. En los 40, 20, 60, estamos en el mundo de broadcast. Si algo pasaba en televisión, iba a cambiar completamente. Después empezamos todo el mundo de search y feeds con Google, con Microsoft, con Yahoo, y todo se buscaba en search. Y obviamente Google se vio una potencia en poder hacer eso. Pero ahora el consumidor no quiere buscar dónde puedo comprar tenis, cuáles son los mejores tenis. El consumidor quiere saber, oye, tú ya sabes qué hago, qué me gusta hacer, cuándo gano, dónde vivo, sabes toda esa información. Entonces, cuando yo busco cuáles son los mejores tenis, quiero que sepas cada parte de mí. Entonces, que ya inmediatamente me digas, ¿sabes qué? Este es el mejor tenis para ti, este es para ti. Igualmente con la comida, con los viajes. Cuando yo quiero buscar viajes a Europa, la inteligencia artificial debe que saber cuánto gano, cuánto tiempo pienso pasar, qué me gusta hacer, si soy una persona que me gusta ir más de fiestas, si me gustan más museos, si quiero arte, si quiero una mezcla, un balance entre los dos. Entonces, la inteligencia artificial no solo es solucionarme y saber qué es el problema, pero saber, oye, mira, ese es el problema que vas a tener y te lo vas a solucionar así hoy en día. El 60% del media que se compra hoy en día es controlado completamente por los algoritmos. Y esto va a subir a 79% el 2027. Obviamente nunca va a llegar a 100%, pero va a seguir aumentando y va a ser mucho más rápido cada día. Entonces, estamos ahorita en una era algorítmica y eso esencialmente es decir que no solo están impactando y están haciendo reglas, pero se está adaptando y la inteligencia artificial está creando más agilidad en cómo los consumidores pueden interactuar con las marcas. Y todo eso va uniendo muchos más trends. La forma en que un tren y contenido está yendo al mercado está mucho más rápido hoy en día que nunca. Y hemos visto una experiencia con los gafas que estamos viendo de Meta y todo en un post-click world. Y eso está viendo también en el mundo de search. Entonces aquí lo último es la forma que se está buscando es completamente diferente. Antes, la manera que se está buscando, como dije, no tiene bordes, no solo es en Google. El search está pasando en Meta, en Instagram, en TikTok. Y no solo eso, cuando buscas algo, quieres la solución ahora. No quieres que alguien te comparta varias soluciones y que tú escojas las soluciones que quieras. Quieres que el search engine se adapte varias veces y basado en las soluciones que tú escoges, que siempre se está adaptando. Entonces lo que vamos a ver es que esencialmente vamos a ver un mundo en que no van a haber clics. Esencialmente un mundo que la tecnología se va a adaptar completamente a tu vida y tú no a la vida de la tecnología. Y no sé si ustedes vieron la película Her, que salió como hace 10 años y no fue tan popular, pero esencialmente es la tecnología que se va a ver en el futuro está basada en la capacidad de poder hablar y que la inteligencia artificial se adapte completamente interna a ustedes y también en saber cómo puedes usar esa tecnología para poder avanzar cada parte del negocio y esencialmente al final del día mucha tecnología. No importa si no tienes tres cosas. Lo primero, siempre pensar en cómo puedo solucionar el problema del consumidor. Esa pregunta que nos debe preguntar como publicista nunca va a cambiar. Lo segundo, ¿cómo puedo asegurar que hay comunicación internamente? Igual como deben que tener comunicación externamente, si los equipos internos no están alineados, ustedes no están creando campañas omnicanales, esencialmente están creando confusión y caos para los consumidores. Y lo tercero es tener
y asegurar la parte más aburrida del negocio. Asegurar que la taxonomía de datos estén alineadas y sean consistentes. Porque si sus agentes y la inteligencia artificial no pueden hablar con otros agentes, entonces esencialmente nada de tecnología que existe hoy en día puede funcionar. No sé si hay tiempo para Q&A. ¿Hay tiempo para preguntas? Listo, entonces vamos a pasar con las preguntas. Cuéntenme, por favor, ¿quién del público quiere hacer alguna pregunta? O un comentario para Jeffrey. Anímense, es que en la mañana son un poquito más tímidos. Entonces tenemos una por acá y tenemos otra de pronto. A ver, de pronto ahorita surge. Entonces comenzamos con la primera pregunta. Por favor, nos dices tu nombre y la pregunta que tienes. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Pérez y quería hacerte la pregunta, ¿en qué parte intervienen los MCP, el Model Context Protocol, para conversar los agentes en el modelo que has hecho? Entonces, sí, esencialmente no puedes hacer… bueno, no hay más slides. Entonces, en la forma que se empiezan a hablar aquí, esencialmente… bueno, la forma en que los agentes se van a empezar a hablar es que ahorita estamos viendo que OpenAI está creando agentes, pero el problema que ellos están viendo es que esencialmente los agentes de ellos no pueden comunicarse con un Expedia o con un Hilton, porque esencialmente la forma en que Expedia y Hilton están llamando cuartos de hoteles es muy distintos. Entonces, ahorita están tratando de usar Large Language Models y Natural Language Processing para categorizar todo. Pero si piensas que hay miles de compañías que esencialmente se necesitan comunicar, esos agentes no están funcionando y no están alineando bien. Y la necesidad de tener alineamiento en esos datos es muy importante. Si yo llamo estos tenis blancos y otra persona pone blanco tenis y otra persona tiene otro nombre para los zapatos, no se pueden comunicar esencialmente los agentes, porque ahorita la inteligencia artificial aún necesita aprendimiento supervised learning. No estamos en el mundo que los agentes, la inteligencia artificial puede aprender por sí sola. Todo el aprendimiento está basado en cada parte. Como ChatGPT, de veras no funciona en la forma que ChatGPT no es inteligente. Esencialmente cada palabra tiene un token. Cuando tú le preguntas algo, ChatGPT ve cuál es la palabra que es más probabilidad, te va a responder y usa token scores para cada palabra, cada tema y te responde la pregunta en sí. Por eso uno muy fácilmente puede crear 1,000,000 de páginas con contenido falso, hacer que ChatGPT te lo scrape y que ChatGPT puede empezar a decir contenido falso. Entonces, porque esencialmente literal la inteligencia artificial no puede diferenciar entre si algo es correcto o incorrecto, solo puede diferenciar si hay mucho contenido de esto y la más contenido que hay, la más probabilidad que ChatGPT o cualquier modelo de inteligencia artificial va a decir que es verdad. Porque el tema de conversar, como tú pusiste la curva de cómo va a evolucionar esto, uno construye a los agentes para a veces hacer cosas específicas, ¿no? Pero está limitado a lo que yo creo, no a lo que en el futuro va a ir apareciendo y va a ir necesitando la gente. Seguramente en un futuro habrá tendencia a que estos agentes sean creados automáticamente y conversen entre ellos a través de una interfase única, de tal manera que yo pueda integrar la inteligencia artificial a través de MCP con mis aplicaciones propias, con mi empresa, para que pueda responder en un lenguaje natural conectado a mis sistemas. Sí, entonces lo que estamos viendo ahorita es algo que se llama RAG Marketplace. Entonces, ahorita cuando usas ChatGPT o OpenAI o Gemini, esencialmente estás viendo todo el internet. Pero esencialmente lo que en RAG Marketplace dice, tú puedes esencialmente elegir qué tipo de contenido quieres. Entonces, si te importa mucho la política, quiero pagar un premium para escribir contenido de la política, pero sabes que no me importan los deportes, entonces no más escribir de esto, me importa mucho la tecnología. Entonces, esencialmente vas a empezar a identificar cuáles agentes quieres usar y quieres utilizar
pero aún está el problema que los agentes se deben comunicar internamente. Sí va a llegar un punto que se pueden comunicar, pero no estamos en ese punto. Como no sé si usted le ha preguntado a ChatGPT que te nombren todos los quesos que existen en el mundo, no te lo va a hacer. Se niega a hacerlo. Si estás hablando con ChatGPT o si le preguntas que cuenten a 100, ChatGPT no te va a contar. Te va a contar a 5 y te va a decir, hay muchos más números, pero no te lo va a contar. Entonces, no estamos aún en el momento que la inteligencia artificial puede empezar a tomar decisiones por sí sola. Tenemos de pronto otra pregunta. Veo una mano levantada por allá. No, creo que está tomando no, foto. se está tomando una foto. Listo. A ver, otra pregunta de pronto. Listo, tenemos otra por acá. Nos dices, por favor, es la misma dinámica, tu nombre y tu pregunta. Listo, buenas. Yo soy Diego Peña, y mi pregunta va relacionada con, en muchas de esas empresas de tech actualmente se están generando despidos masivos por temas de inteligencia artificial y automatización. No sé si vieron, esta semana se despidieron 14,000 empleados en Amazon y se han despedido 15,000 en Microsoft en este año. Entonces, ¿tú cómo crees que, digamos, que estos trabajos de despidos se pueden reemplazar en una era en la que la IA está tomando, digamos, que estos cargos? Muchos de estos cargos que se han desplazado, como Oracle hizo la misma cosa y pues tuvo que contratar 600 personas, Meta hizo igual, que tuvo que empezar a contratar un montón de personas que despidieron. Y creo que las compañías van a llegar a un punto que van a decir, sí van a haber muchos trabajos que se van a ir, pero también van a alinearse más en cómo pueden usar esa eficiencia para moverse mucho más rápido, pero también van a crear muchos más trabajos. La oportunidad de muchas de esas compañías van a tener que contratar muchas compañías de tecnología, especialmente de inteligencia artificial. Entonces ahorita estamos en un momento en que crear tu propia empresa de inteligencia artificial es muy fácil, lo puedes hacer. Puedes conseguir dinero que te invierta en la empresa. Entonces lo que estamos viendo hoy en día, estamos viendo el mismo boom de inversión de los VCs y private equity que estamos viendo en el 2000, cuando empezó Meta y AOL y todas esas empresas que hoy en día son empresas, AOL ya no, pero empresas muy grandes. Entonces hay mucha inversión. Pero sí, tristemente también muchas veces cuando los clientes se hacen preguntar, bueno, esta tecnología, ¿cuánta gente se pueden despedir? Pero creo que también necesitas gente para crear esa tecnología. Entonces muchos de los roles van a cambiar y se van a adaptar. Pero también hay mucha oportunidad en Colombia porque muchos de los roles están outsourcing en los Estados Unidos. Entonces, como 40-50% de las personas que trabajan en agencias de publicidad en Colombia hoy en día trabajan para los Estados Unidos, no hacen publicidad en Colombia, hacen publicidad en los Estados Unidos o en Europa. Entonces, también en Colombia, en el país de América Latina, ese impacto no se va a ver tan fuerte como está viendo en los Estados Unidos o en Europa. Perfecto. Jeffrey, desde nuestras redes sociales nos preguntan cuáles son o cuáles serían esas 3 habilidades que tú crees que deberíamos desarrollar en este momento para ser competentes en el mercado laboral o con nuestros emprendimientos, sí, a nivel laboral. ¿Cuáles serían esas 3 habilidades, competencias que crees que deberíamos desarrollar, sabiendo que hoy en día ya la IA hace todo lo que hace? Muy buena pregunta. Creo que la habilidad más importante que pueden desarrollar es la capacidad de resolver problemas. Y esa publicidad es muy importante porque ahorita vamos a vivir en un mundo en que la inteligencia artificial te puede resolver todo inmediatamente. Pero muchas veces cuando yo tengo empleados nuevos, tienen un problema inmediatamente, no lo hacen o me preguntan inmediatamente cuál es la solución. Entonces la capacidad de poder ver un problema y crear una solución va a ser increíblemente importante y crítica en el futuro de la inteligencia artificial. Creo que lo segundo sería la capacidad de poder adaptarse. De saber que esencialmente la carrera que ustedes escogen hoy en día o mañana no va a ser la misma. Yo empecé mi carrera haciendo publicidad en Google y después me moví a hacer optimización de datos y crear infraestructura de tecnología, y ahora yo hago consulta para supermercados
ayudándoles a ellos a cómo pueden monetizar los datos para la publicidad. Entonces, la capacidad de poder adaptarse y aprender rápidamente es esencial. Perfecto, Jeffrey. Entonces, damos por terminada. Me gustaría que antes nos dieras un mensaje también para quienes están conectados con nosotros, un mensaje final de tu conferencia. Creo que el mensaje final de la conferencia es lo que dije al principio. Cuando piensan en el consumidor, acuérdense que el consumidor tiene 3 presupuestos y no solo piensen en el dinero del consumidor, pero también piensen en el presupuesto de tiempo y frustración que tiene el consumidor en cuando quiere hacer una compra. Perfecto, muchísimas gracias, Jeffrey. Gracias. Despidamos, por favor, con un fuerte aplauso que se sienta Jeffrey Gracias. por su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias.